Isaías. Mi nombre es Víctor. Te damos la bienvenida a Museando Ando. Este video es para ti. En esta ocasión nos tocará visitar Los Pinos. En específico, la sala de Lázaro Cárdenas. Síguenos en contexto. A continuación, les daremos unos tips para su visita. Trata de llevar ropa cómoda. No lleves plumones ni encendedores, navajas, cuchillos, aerosoles. Te los quitarán en la entrada y te los devolverán saliendo de la visita. La entrada es totalmente gratuita. Ya no tendrás pretextos para no venir. Tienes que usar el transporte público, Metro Constituyentes de la línea naranja. Es muy buena opción, te queda unos cuantos minutos y pasos de la visita. En esta visita, tómate tu tiempo, ya que cuenta con una gran variedad de salas. Hola, bienvenido a esta nueva sección que se llama Museando Ando. En esta ocasión te traigo a un personaje histórico bastante conocido y que seguramente ya habrás reconocido. Se trata nada más y nada menos de Lázaro Cárdenas. Acompáñame a esta nueva visita y comencemos. Al iniciar la sala por el pasillo izquierdo nos podemos encontrar con varios documentos en los cuales se puede ver la tipografía de Lázaro Cárdenas, en los cuales se cita algunos planes. Te enfocaremos en lo que es su vida, quién fue Lázaro Cárdenas, cómo creció y cómo se desarrolló para haber llegado a la presidencia de México y siendo así el presidente más querido de México. Lázaro Cárdenas del Río nació el 21 de mayo de 1895 en Jiquilpan de Juárez, Michoacán. Fue el primer hijo de Damaso Cárdenas Pinedo y Felicitas del Río Amezcua, siendo así el mayor de 7 hermanos, entre ellos 3 mujeres y 4 hombres. Procedente de una familia indígena, Lázaro recibió apenas una educación elemental. Acudió a la escuela hasta los 11 años. Desde pequeño ayudó a su abuelo, que había luchado contra los franceses, hay que recalcar, a cultivar écuaro. Que si no sabías, el écuaro es un sistema etnoagroforestal tradicional complejo propio del estado de Michoacán y de los purépechas o tarascos. Los primeros años de estudio los cursó en la escuela privada de Mercedita Vargas y motivado por la estrecha economía por la que atravesaba su familia, fue inscrito en la escuela oficial donde fue alumno del profesor Hilario de Jesús Guajardo, quien fue una influencia determinante en el desarrollo de su personalidad trabajadora, seria y de gran talento. A los 11 años de edad tuvo que abandonar la escuela para trabajar y así contribuir a la precaria economía familiar que se agudizó tras una intervención quirúrgica a la que fue sometido su padre y que le imposibilitó trabajar. Es así como comenzó a laborar como tenedor de libros en la oficina de la receptoría y en la municipalidad, posteriormente archivista, alcaide de la cárcel de la región jiquilpense y empleado en la imprenta La Economía. Con 16 años trabajó de tipógrafo y más adelante en una oficina de Hacienda. En 1913 se unió a la Revolución Mexicana y 14 años después obtuvo el grado de general de división. En 1928 llegó a la gubernatura de Michoacán e impuso la reforma agraria en ese estado. Años más tarde se convirtió en el presidente del Partido Nacional Revolucionario, el cual lo postuló en diciembre de 1933 como candidato a la presidencia de la República,
y salió triunfante en las elecciones. Su periodo de gobierno, entre otros asuntos relevantes, se caracterizó por la repartición de tierras, la expropiación petrolera y la creación de instituciones como el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el ámbito internacional, destacó su apoyo a miles de refugiados de la Guerra Civil Española. El joven Lázaro fue delatado a los federales huertistas por haber impreso un manifiesto revolucionario y ante la posibilidad de ser aprehendido, se enlistó en las fuerzas revolucionarias como capitán segundo, encargado de la correspondencia, bajo las órdenes del general zapatista y más tarde villista Guillermo García Aragón, que operaba en Michoacán y después en la columna de Martín Castrejón, que se dispersó a finales del año citado. Perseguido por los federales, se reintegró a la revolución en julio de 1914, bajo las órdenes del general Lucio Blanco, y ya con las fuerzas obregonistas presentó en Teoloyucan la reedicción del ejército federal y al dividirse los caudillos revolucionarios convirtió al zapatismo ese mismo año. Se incorporó a las fuerzas del general José María Maytorena en Sonora, pero al llegar a Cananea y darse cuenta de que Maytorena se había unido a Villa, marchó a Agua Prieta para integrarse a las tropas del general Calles. Cárdenas escribió en sus apuntes en marzo de 1915 que me presenté al general Calles y durante la campaña que hicimos en aquel estado contra Maytorena y Villa, pude apreciar en él al hombre de carácter y firmes convicciones, y puse entonces bajo su mando el entusiasmo de mis 20 años. Ambos iniciaron una entrañable amistad en la que Calles era maestro y líder político del joven Cárdenas. Calles llamaba a Cárdenas con el mote de chamaco. Bajo su mando, Cárdenas actuó contra los indios yanquis sublevados. Combatió en Nayarit, Jalisco y Michoacán a los rebeldes villistas de Inés Chávez García. Al triunfo de la Revolución Constitucionalista, regresó a Michoacán, donde persiguió a bandidos que operaban en la región. Cárdenas, antes de entrar al ámbito político, estuvo en diversos trabajos. Uno de ellos fue cuando en 1909 ingresó como meritorio en la mesa segunda de la Oficina de Rentas de Jiquilpan. 2 años después, en 1911, trabajó en la Secretaría de la Prefectura y posteriormente laboró como tipógrafo en la imprenta La Económica de don Donaciano Carreón, siendo él una gran influencia en la vida de Cárdenas, ya que sus ideas liberales y revolucionarias contribuyeron a su formación política. Al estallar la revolución, don Donaciano vendió a los trabajadores la imprenta, entre ellos al mismo Cárdenas, y se unió a los rebeldes. Así entonces, en 1914, Cárdenas se unió a la Revolución Mexicana, dando junto con ello el comienzo de una carrera militar. Posteriormente contrajo matrimonio con Amalia Solórzano, con quien tuvo 3 hijos, Alicia, Palmira y Cuauhtémoc, quien fue senador por el PRI y el primero gobernador democrático electo de la Ciudad de México. El gobierno de Lázaro Cárdenas sin duda trajo a México estabilidad política que influyó de forma positiva en la economía, educación, obras públicas y en resumen en la vida general de la República y sus habitantes. Una vez que se retira de la política, Cárdenas se va a vivir en una modesta vivienda cerca del lago Pátzcuaro y se dedicó al trabajo social promoviendo el acceso a la educación y a la salud gratuita para los más pobres y trabajando en pro de los derechos humanos y la consolidación definitiva de la democracia en los países latinoamericanos. Tras una vida dedicada al trabajo honesto, Lázaro Cárdenas falleció a los 75 años de edad víctima del cáncer en Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Hasta su muerte fue un luchador incansable en beneficio de los más desposeídos, razón por la que hoy día México sigue recordándolo
y evocando los buenos años de su gobierno. Lázaro Cárdenas del Río fue un militar y político mexicano que se desempeñó como presidente de México entre el 1 de diciembre de 1934 y el 30 de noviembre de 1940. Destacó en su gobierno por la reforma agraria junto con la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano. También la nacionalización de la industria petrolera, así como por haber brindado asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil. También dio asilo político a León Trotsky. Se le reconoce por haber consolidado las bases del funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario y su proceso evolutivo, mediante la incorporación de las grandes centrales obreras, encaminadas hacia el Partido de la Revolución Mexicana, que sería el antecedente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. En el plano educativo creó el Instituto Politécnico Nacional y también el Colegio de México, así como también el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El 1 de diciembre de 1934 tomó posesión como presidente de México y en sus primeros años en el gobierno quedaron marcados por el enfrentamiento con el general Plutarco Elías Calles, a quien finalmente obligó a abandonar el país en 1936 y se le exilió en Estados Unidos. Para consolidar su poder, creó una serie de organizaciones sindicales de carácter oficioso, como la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México. Procedió a reorganizar su partido con el nombre de Partido de la Revolución Mexicana, modificando su estructura y de ser una federación de partidos locales y regionales se integró con 4 grandes sectores: el campesino, el obrero, el popular y el militar. La nacionalización de la industria petrolera fue una de las decisiones de mayor paso para el futuro y para la conformación de la nación. El apoyo del gobierno a las demandas obreras condujo a la expropiación de las empresas. Lograron contratos colectivos con ganancias sustanciales para los trabajadores. En su plan sexenal, consideró que el motor de la producción agraria debería ser elegido y reiteró la necesidad de apoyarlo, con créditos e infraestructura. Dar tierra al campesino por la vía ejidal significaba organizarlo. Se trataba de hacer irreversible el cambio de estructura en el agro mexicano. Cárdenas no solo es el presidente que repartió más tierras, sino también el que dio las mayores parcelas, creando el Banco Nacional de Crédito Ejidal. Dentro de estos aspectos también tenemos la nacionalización de los ferrocarriles. Entre 1937 y 1938 completó la nacionalización de la red ferroviaria y después de un conflicto obrero patronal expropió los bienes de las compañías petroleras residentes en México, lo que provocó la ruptura de las relaciones con el Reino Unido. También tenemos que mencionar que Lázaro Cárdenas funda el Museo Nacional de Historia. Durante su mandato se transformó el castillo de Chapultepec, antigua residencia de los gobernantes del país, y se creó en este lugar el Museo Nacional de Historia. De igual modo, impulsó iniciativas para clausurar casas de juego y, rompiendo con la estrategia seguida por Calles, cesó la hostilidad hacia la Iglesia Católica. Al término de su mandato, estuvo al mando de la región militar del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial y fue secretario de la Defensa Nacional del presidente Manuel Ávila Camacho hasta el final del conflicto. Visitamos la casa presidencial de Lázaro Cárdenas, que está ubicada en Chapultepec en la primera sección. El lugar cuenta con gran área verde y con varios spots para tomar unas buenas fotos. Es fácil de llegar, la entrada es completamente gratis y no tiene ningún costo alguno. Te invitamos a que vayas a conocer el lugar. Cuenta con demasiada información durante su tiempo en la presidencia y sobre su vida. El lugar consta de 2 pisos en el cual vas a encontrar pantallas con información, documentación que él firmó, billetes de esa época, la silla presidencial y fotografías de él y su familia, y mucho más cosas interesantes sobre él.
Al abrir los cajones podrías encontrar documentos y periódicos de esa época. Eso me pareció muy interesante. El lugar también cuenta con pequeñas salas de cine en el cual puedes sentarte y pasar un buen rato a gusto y aprendiendo más sobre la historia de Carranza. Es una buena idea de salir un fin de semana en familia. Juntos pueden aprender un poco más sobre la historia de México y pasar un buen rato a gusto todos juntos. Lázaro Cárdenas del Río tuvo una participación esencial en el muralismo del Estado. En 1910, en una exposición conmemorativa de los 100 años de la independencia de México, que detona el cambio en el arte en el país, fue una exposición del arte contemporáneo realizada por el Gobierno de México, donde artistas y estudiantes de la Academia San Carlos manifiestan su inconformidad por realizar esta exposición sin haber sido invitado ninguno de los pintores mexicanos. En 1917, José Vasconcelos, secretario de la Educación, apoya a los pintores jóvenes de México y en ese sentido cede los muros de la Escuela Nacional Preparatoria en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Ahí se realizan las primeras pinturas murales. Los artistas de esa época consideraban que la pintura de caballete era para algunos sectores de la sociedad y asistir a ciertas galerías, ver exposiciones pequeñas, era para algunos pocos. No había acceso de la población al arte. Por ello, decidieron pintar en muros de edificios públicos, porque así el arte no solo era un divulgador de la historia de México, sino también hacia algún tipo de crítica social. El muralismo se extendió después al interior del país y en el caso concreto de Michoacán tendrá una fuerza importante Lázaro Cárdenas del Río, primero como gobernador del estado y después en su periodo presidencial. Lázaro Cárdenas invitó al pintor Fermín Revueltas para realizar 2 lienzos grandes para el Salón de Actos del Palacio del Gobierno de Michoacán. Uno de sus lienzos representa una escena de la Constitución de Apatzingán de 1814. Así se va gestando el muralismo en Michoacán, bajo la mano de Cárdenas. Se dan las condiciones para inaugurar esta corriente artística. Y aquí es donde destaca alguno de los artistas. Por ejemplo, Marion Greenwood, quien llega a México y conoce a 3 personajes de la Escuela Mexicana de Pintura. Una de sus pinturas representa a los indígenas mexicanos, desde su percepción con su tristeza, apatía y su belleza. La participación de Marion Greenwood en el arte del muralismo mexicano fue muy importante y trascendental, por su aporte artístico al inaugurar el muralismo en Michoacán. En 1900, desde su percepción con su tristeza, apatía y su belleza. La participación de Marion Greenwood en el arte del muralismo mexicano fue muy importante y trascendental, por su aporte artístico al inaugurar el muralismo en Michoacán. Te diré algunas cosas que hizo después de terminar su mandato. La casa de Lázaro Cárdenas, ubicada en Los Pinos, tiene una gran línea del tiempo, en donde puedes ubicar las cosas importantes que hizo durante su vida. Cárdenas favoreció el triunfo de Ávila Camacho después de terminar su sexenio. Fundó el Partido Revolucionario Institucional, más conocido como el PRI. Desempeñó el cargo de secretario de la Defensa hasta el año 1945. Cárdenas no se enriqueció como lo habían hecho sus compañeros del partido PNR. Se interesó por asuntos de política internacional, defensor de los derechos humanos y del fortalecimiento de la democracia de Latinoamérica. Otro dato muy importante es que fue invitado por el general Fidel Castro. Su paso durante la Revolución Cubana
que está marcado y el día en que murió. Su final, el 19 de octubre de 1970. Un gran presidente con grandes ideales. Sus restos descansan en el Monumento a la Revolución, junto a grandes de México, como Pancho Villa, Francisco. Una de las salas que no te puedes perder en tu visita al Centro Cultural Los Pinos es en la que habla del muralismo, específicamente en el gobierno de Lázaro Cárdenas. En esta sala te encontrarás con una inmensa diversidad del muralismo en México, específicamente en esta etapa del gobierno de Cárdenas. Obras como Proxilina sobre cemento y vidrio del Sindicato Mexicano de Electricistas, El hombre en llamas de José Clemente Orozco. El cardenismo se consideraba más progresista con respecto a las demandas de la clase trabajadora, urbana y rural. Su administración reorientó los esfuerzos del Estado. De los murales a gran escala pasó a cultivar al público popular a través de la radio, el grabado y la prensa. Durante su sexenio, los encargos más importantes de arte mural vinieron de políticos regionales como empresarios, por ejemplo, el fresco del Carnaval de la Vida Mexicana. Durante este periodo se terminaron algunos proyectos radicales del muralismo que fueron comisionados por la administración anterior. Tal es el caso de la finalización del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. Terminando con este breve resumen, te recomiendo que tomes el tiempo de apreciar los siguientes murales. El desembarco de los españoles y la cruz plantada en las Tierras Nuevas, 1922-1923. Por Ramón Alba de Canal, 1998 y 1985. Alegoría de la Virgen de Guadalupe, 1922-1923. Estas son algunas de las recomendaciones que puedes disfrutar como yo lo hice en tu visita al Centro Cultural Los Pinos. Espero que te haya sido muy útil toda esta información y espero que te la pases genial como yo. Mi nombre es Isaías y fue un placer hacerte esta recomendación. Muchas gracias por ver este nuevo video, espero que te guste y te puedes suscribir. Y recuerda, no está de más conocer la historia de México. Nos vemos pronto. Chao. Vámonos.